Su novio murió, y una noche de llanto y tequila terminó en los brazos de su mejor amigo. Ahora su grupo de amigos la odia, y él acaba de confesar que les contó todo. Hace un año, el amor de mi vida decidió que su dolor era más grande que cualquier futuro que pudiéramos tener juntos. Mateo se quitó la vida un martes cualquiera de octubre. Había estado desaparecido 3 días antes de que lo encontraran en un lugar que yo todavía no puedo visualizar sin que el mundo se me venga encima. La policía dijo que no hubo señales de violencia, solo la violencia silenciosa que él había estado arrastrando desde antes de que yo llegara a su vida. Mi mente lleva 12 meses atrapada en un bucle de ¿y si? ¿Y si hubiera llegado antes a su casa? ¿Y si no le hubiera colgado el teléfono esa última noche porque estábamos discutiendo por algo estúpido? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Es agotador vivir con un fantasma al que intentas razonarle. Él tenía solo 27 años. Yo, 25. Habíamos construido 4 años de vida juntos, 4 años de risas y planes, pero también de verlo hundirse en una depresión que yo, en mi soberbia, creía poder sacarlo a flote con suficiente amor. 2 meses después del entierro, me crucé con él en una cafetería del centro. Luciano. El mejor amigo de Mateo desde la infancia, parte de ese núcleo de 3 hombres que eran más hermanos que amigos. Él, Joaquín y Tomás eran el escudo de Mateo, los que lo conocían en sus versiones más crudas, las que yo solo alcanzaba a ver por las rendijas que él dejaba abiertas. Luciano siempre me cayó bien, pero no de esa forma. Era el amigo estable, el que organizaba los asados, el que se quedaba hasta las 3 de la mañana escuchando a Mateo cuando la oscuridad se volvía demasiado densa. Él entendía partes de mi novio que yo jamás iba a conocer, los secretos que solo se confiesan entre hombres que han crecido juntos en un barrio del sur de Buenos Aires, viéndose las caras en las malas y en las peores. Verlo de nuevo, después de todo, fue como recibir un golpe en el pecho que me dejó sin aire. Era familiar. Era seguro. Era un fragmento vivo de la persona que había perdido. Sin pensarlo mucho, acepté cuando propuso ir a tomar algo. Terminamos en un bar de Palermo, de esos con las luces tenues donde es fácil perderse entre la multitud. Pedimos una botella de tequila que vaciamos con una velocidad que solo el dolor compartido puede justificar. Esa noche, entre la segunda y la tercera ronda, comenzamos a hablar de Mateo. De su risa nerviosa. De cómo odiaba el mate amargo pero lo tomaba igual para no sentirse menos argentino. De la última vez que lo vieron con vida, cada uno desde su trinchera. Las palabras salían torpes, entrecortadas por los sollozos. En un momento, Luciano tomó mi mano sobre la mesa y la apretó con fuerza. No era un gesto romántico, era un estamos acá, sobreviviendo a esto juntos. Pero el alcohol y la necesidad de llenar un vacío enorme hicieron el resto. No recuerdo quién cruzó la distancia primero. Solo sé que 1 hora después estábamos en su departamento, un lugar que olía a él, a madera y a ese perfume que Mateo también usaba a veces, y entre sábanas que no eran las mías, nos aferramos el uno al otro como náufragos a un mismo pedazo de madera. Supe que había sido un error incluso antes de que amaneciera. Me vestí en la oscuridad, con la ropa del día anterior, y me fui sin despedirme. Él me escribió al día siguiente un mensaje que decía: ojalá hayas llegado bien. Perdón por todo. Eso fue todo. No volvimos a hablar. Pero la culpa no me dejó en paz ni un segundo. No era solo haber tenido sexo con alguien. Era la forma en que me sentía después. Esa noche, por un par de horas, el dolor de perder a Mateo se había transformado en otra cosa, en algo que casi parecía alivio. Y eso me asqueaba. Me aterraba más que nada la idea de que Joaquín y Tomás, los otros 2 amigos del grupo, se enteraran. Ellos eran como perros guardianes con el legado de Mateo. Eran los que ponían velas en el lugar donde lo encontraron, los que cada mes publicaban una historia en Instagram con su foto, los que lo lloraban con una intensidad que a veces me parecía incluso mayor que la mía, porque para ellos era un hermano. Si llegaban a saber que, apenas 2 meses después de su muerte, yo había terminado en la cama con Luciano, me imagino el juicio.
que lo estaba traicionando, que había sido una zorra, que seguro algo pasaba antes. El pánico de ser señalada me mantenía despierta por las noches, sumando capas a la culpa que ya cargaba. Así pasaron 4 semanas. Un mes entero en el que evité los lugares que solíamos frecuentar, silencié las notificaciones del grupo de WhatsApp que teníamos con los chicos, y viví con el estómago encogido, esperando que la bomba estallara. Hasta que ayer, Luciano volvió a escribirme. No fue un mensaje largo, solo un «necesito que hablemos». Mi corazón se hundió. Sabía lo que venía. Cuando llegó a mi casa, su cara estaba más demacrada de lo que la recordaba. Se sentó en el borde del sillón, sin tocarme, y me miró con los ojos vidriosos. Antes de que yo pudiera preguntar nada, lo soltó. Les conté, dijo, con la voz rota. A Joaquín y a Tomás. Lo de esa noche. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. El miedo que había estado alimentando durante un mes se materializó de golpe, con nombre y apellido. Intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía que me desgarraba. ¿Por qué? Atiné a preguntar, con un hilo de voz. Él se pasó las manos por la cara, un gesto tan parecido a los que hacía Mateo cuando se sentía acorralado que me dolió hasta los huesos. Porque no podía más con la culpa. Me estaba volviendo loco. Cada vez que los veía, sentía que mentía. Que estábamos ahí, brindando por él, y yo guardaba ese secreto. Necesitaba, no sé, castigarme. Que alguien me dijera lo mierda que soy. ¿Y qué dijeron? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Luciano tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz apenas era un susurro. Joaquín no dijo nada. Me miró como si fuera un desconocido, y se fue. Tomás. Tomás me dijo que nos había sobrevalorado. Que él creía que yo era el único con códigos, y que al final resultó igual que cualquiera. Dijeron que no entendían cómo pudimos hacer eso. Que te tenían en un pedestal, y que yo había manchado la memoria de Mateo. Me quedé en blanco. No podía respirar. Durante semanas, mi mayor miedo había sido que ellos me juzgaran a mí, que me odiaran. Pero al escuchar a Luciano, me di cuenta de que el daño era mayor. No solo me habían juzgado a mí, también lo habían destrozado a él. Y de alguna forma, que lo hubieran hecho pedazos por algo que hicimos juntos me hacía sentir más culpable todavía. ¿Y ahora qué? Pregunté, sintiendo que mi voz no me pertenecía. Luciano levantó la vista. En sus ojos había algo que yo no había visto desde la noche en que nos acostamos, una vulnerabilidad cruda, desesperada. No lo sé. Pero no quiero que esto termine así. No quiero perderte a vos también. Esa frase me golpeó como un baldazo de agua fría. No había sido solo una noche de borrachera para él. Y ahí estaba el otro problema, el que había estado enterrando con tanto cuidado. Yo también sentía esa atracción. Esa necesidad casi enfermiza de estar cerca de alguien que entendía lo que era amar a Mateo y perderlo. Estar con Luciano era como estar en una habitación donde el eco de la voz de Mateo seguía resonando en las paredes. Era retorcido, lo sabía. Pero también era la única forma que había encontrado de no sentir que Mateo se había desvanecido por completo. Ellos nos van a odiar, dije, dejando caer las lágrimas que había estado conteniendo. Me van a odiar a mí. Ya lo hacen. Luciano se acercó entonces, y esta vez no hubo tequila de por medio. Tomó mi cara entre sus manos con una ternura que me partió el alma. Que me odien a mí. Pero yo no puedo hacer como si nada hubiera pasado. Esta semana, cuando no te veía, sentía que perdía algo más. No sé si es amor, no sé si es culpa, no sé si es él. Pero es real, ¿me entendés? Lo que siento por vos es real. El mundo se había vuelto demasiado pequeño. Estaba allí, frente a la posibilidad de aferrarme a algo que me hacía bien en medio de la tormenta, pero con la certeza de que hacerlo significaba quemar los puentes con lo que quedaba de la vida de Mateo. Esa noche no dormimos juntos. Le pedí que se fuera,
que necesitaba pensar. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo, dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Era una traición? ¿Estaba usando a Luciano para llenar un vacío que nadie podría llenar? ¿O era posible que, en medio del caos, hubiera encontrado algo que merecía la pena intentar? Al día siguiente, tomé una decisión. No podía seguir escondiéndome. Si Joaquín y Tomás iban a odiarme, que me odiaran de frente. Pero no iba a permitir que el miedo a lo que pensaran dictara mi vida. Le escribí a Luciano: hoy voy a hablar con ellos. Acompáñame si querés, pero voy a hacerlo. Me respondió en segundos: voy con vos. Quedamos en casa de Tomás, el que había sido más duro en su juicio. Fue una conversación incómoda desde el primer segundo. Joaquín estaba sentado en un rincón, con los brazos cruzados, sin mirarme a los ojos. Tomás, en cambio, me fulminó con la mirada en cuanto entré. No sé qué esperás sacar con venir acá, dijo, con la voz cargada de desprecio. Me senté frente a él, con las manos temblando, pero con la voz más firme de lo que me sentía. No vengo a pedir perdón, dije. Vengo a decirles la verdad, aunque no les guste. La verdad ya la sabemos, interrumpió Joaquín, con una frialdad que me heló la sangre. 2 meses después de que se mató, te acostaste con su mejor amigo. No fue así, respondí, sintiendo la presión en el pecho. Fue una noche de mierda en la que los dos estábamos tan rotos que no sabíamos qué hacer con el dolor. Y sí, pasó. Pero no fue una traición. Yo amaba a Mateo. Lo sigo amando. Y ese amor no desaparece porque una noche me haya desmoronado. Eso no es amor, escupió Tomás. Eso es falta de respeto. ¿Y quién sos vos para definir cómo se vive un duelo? Saltó Luciano, que hasta ese momento había estado en silencio. ¿Vos estuviste en mi cabeza esa noche? ¿Vos viste cómo ella lloraba, cómo me lloraba a él? ¿Vos sabés lo que es sostener a alguien que se está ahogando y darte cuenta de que vos también te estás ahogando? La discusión se intensificó. Hubo gritos, acusaciones, y hasta un momento en que Joaquín se levantó y señaló a Luciano con el dedo, llamándolo traidor. Pero en medio del caos, algo se quebró. Vi a Tomás apretar los labios, y por un segundo, su furia se transformó en otra cosa. En dolor. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo de repente, con la voz rota. Que la noche que se murió, yo estaba con él. Me llamó y me dijo que estaba mal. Y yo le dije que ya íbamos a hablar al otro día, que me estaba tomando una birra y que no podía ir. Me quedé en mi casa, mirando una película de mierda, mientras él se iba a matar. Y ahora, cada día me pregunto si yo también fui un traidor. Si yo también lo abandoné. El silencio se volvió denso. Ahí estaba. El mismo bucle de culpa que me había consumido a mí, replicado en cada uno de nosotros. En Tomás, por no haber atendido esa última llamada. En Joaquín, por no haber notado las señales. En Luciano, por haber sobrevivido. Y en mí, por no haberlo salvado. Todos lo abandonamos, dije entonces, con una claridad que me sorprendió. Todos tenemos la culpa de no haber hecho más. Y todos vamos a cargar con eso. Pero seguir castigándonos no lo va a traer de vuelta. Joaquín fue el primero en desmoronarse. Bajó la mirada y empezó a llorar en silencio. Luego Tomás, que se tapó la cara con las manos. Y entonces, por primera vez en meses, el muro que nos separaba empezó a caerse. No hubo grandes declaraciones de perdón. No hubo abrazos instantáneos. Pero cuando me fui de la casa de Tomás esa noche, acompañada de Luciano, algo había cambiado. Joaquín me había dicho, antes de irme, casi en un susurro: no te odio. Creo que te odiaba a vos porque odiarme a mí es más difícil. Pasaron las semanas. La relación con los chicos no se arregló de la noche a la mañana. Hubo distancias, silencios, encuentros incómodos. Pero lentamente, empezamos a reconstruir algo nuevo.
No la misma amistad que teníamos antes, porque eso se había roto para siempre. Pero una nueva forma de estar juntos, basada en la honestidad de saber que todos estábamos rotos, y que tal vez eso era lo único que nos quedaba. Con Luciano, las cosas también fueron lentas. Decidimos no apresurarnos, no refugiarnos el uno en el otro solo por miedo a estar solos. Pero con el tiempo, lo que empezó como una noche de dolor se transformó en algo que no sé cómo llamar sin sentir que traiciono a Mateo. Tal vez sea amor. Tal vez sea solo dos personas que aprendieron a sostenerse después de la tormenta. Lo que sí sé es que la culpa dejó de gobernar mi vida. Entendí que amar a alguien que ya no está no significa condenarse a una eternidad de luto puro. Que la memoria de Mateo no es tan frágil que se rompa porque yo encontré consuelo en los brazos de alguien que también lo amaba. Hace una semana, fuimos juntos al cementerio. Luciano, Joaquín, Tomás y yo. Llevamos un par de cervezas, como a él le gustaba, y nos sentamos alrededor de su lápida. No dijimos grandes discursos. Solo estuvimos ahí, en silencio, cada uno con sus fantasmas. Y por un momento, sentí que Mateo no nos odiaba. Que tal vez, desde donde estuviera, solo quería que dejáramos de sufrir. Ahora, un año después de aquella noche en el bar, mi vida no es la que había planeado. No es la vida que imaginé junto a Mateo. Pero es la que tengo. Y en ella, he aprendido que el amor y el duelo pueden coexistir de formas que nunca imaginé. Que no hay una sola manera correcta de honrar a los que se fueron. Y que, a veces, sanar significa dejar de pedir permiso para sentir lo que sentimos.